Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado, lo oriental, mágico pero a la vez maligno, combatiendo como asesino a sueldo frío en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar al inocente sin matar como papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de un poder de chacales y combatir con maldiciones o yokais poderosas que amenacen las vidas desde las sombras, que ser, con mis propios poderes increíbles decididos por ellos, 6 deseos de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Aquí en este mundo, si combato el mal será ante mis términos, como dijo alguien una vez, el verdadero arte puede venir de varias formas y de paso, formatos, aquí, digamos que este reencarnado será un verdadero artista. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que busco crear, en un camino de venganza y amor. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de los animes que aparecerán en el fic, no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es, el mundo es mi lienzo de mi arte. Capítulo 7. Misión en la aldea de la niebla. Continuando con el capítulo anterior. Pasamos de la misión en las tierras del viento lideradas por Ken, la cual al final todo salió un éxito, con ello, salvando de paso al Kazekage de morir, y además uno de los Akatsukis muertos, siendo Sasori, sin mencionar de la información valiosa que se le ha dado en el puente Tenshi, que compartió con los demás. Pero, ahora nos enfocamos en otro grupo, dirigidos al país del agua, hogar de la aldea liderada por el dictador, el tercer Mizukage Yagura. Misión de ayudar al ejército revolucionario a cortar su tinaria. Entre los miembros tenemos a Touta Konoe, Gai Maito, Rogle, Tenten, Neji-Hyuga, Karim Uzumaki. Todos ellos con Gai como líder del equipo de parte de la aldea de la hoja. Pero antes de llegar, de camino, Touta les iba a enseñar a Lei y a Gai sobre el uso del ki, al no poder usar ninjutsu o genjutsu. Cosa que ellos aceptas, y mientras ellos entrenaban, los demás se ponían a hacer lo mismo y charlar. Saben, jamás me pregunté esto, pero, ¿cómo diablos un Kage de la nada toma la decisión de colgar personas con líneas de sangre? Además de ser extremista, ¿no estaría perdiendo poder militar? Preguntaría Karim a los demás. Tengo información de eso, se dice que el Mizukage tomó esa decisión cuando los Kaguya se rebelaron en su contra, ese clan era conocido por su maldad y sed de sangre, decía Neji de una posibilidad de por qué Yagura odia a los usuarios con líneas de sangre. ¿Los Kaguya? Escuche que ese clan es clan primo de los Hyugas, respondió Touta. Y no mientes, joven Touta, son realmente cercanos debido a que ellos, como los Uigens descienden de mismos descendientes que son familia, pero su diferencia, era que los Kaguya literalmente tenían control total de su cuerpo, más específicamente huesos, decía Maito Gai mientras meditaba. Huesos, o sea, que sus jutsus y técnicas de combate se basaban en huesos. Pregunta Karim algo pálida de saber eso. Correcto, al ser una línea de sangre única, los hacía peligrosos al usar sus huesos como armas, respondió Touta. Y lo peor, es que yo tuve la oportunidad junto con Naruto-kun de conocer uno años atrás, pero lamentablemente murió, decía Rogle. Si eso es cierto, ¿dónde está el cuerpo? Preguntaría Touta serio. Está en una zona cerca de un bosque a las afueras del país del fuego, en una zona la cual está plagada de espinas blancas de hueso, creo que el cuerpo sigue ahí, decía Rogle. Escuchen, cuando terminemos la misión, hay que recuperar su cuerpo, sugeriría Touta. ¿No sería mejor que alguien más fuese por él? O sea, vamos a una misión peligrosa, además, ¿por qué recuperar su cuerpo? Preguntaría Tenten. Edo Tensei, respondió Touta dejando a todos con cara pensativo. Joven Touta, dígame una cosa, ¿cómo es que el joven Ken como usted saben muchos secretos de las aldeas como de otros lugares? Si mal no recuerdo ambos decían que venían por primera vez aquí, preguntaría Gai. Verás, si no fuera por el ki, no podría indagar en la mente de alguien y al hacer eso con la mente de Danzou, Koharu y Omura antes de hacer los dangos, no tendría la información necesaria para saber en parte, lo que hay en estas tierras. Pueden ser Vejestorio y unos corruptos, pero sus secretos siempre están en su mente, respondió Touta.
Ya veo, en fin, creo que en ese caso debemos seguir con la misión, antes que las fuerzas de Yagura nos detecten, decía Lee. Espera ahí, dijiste que puedes leer la mente, esa técnica con el ki, se parece al clan Yamanaka, respondió Neji al analizar sus palabras. Dejando a los demás sorprendidos, esa técnica, es del clan Yamanaka, ¿cómo la igualo? Así es, gracias al ki, puedo leer la mente, ya sea por mero contacto al tocar su cabeza o por telepatía, respondió Touta. No puede ser, en ese caso, también quiero aprender a usar el ki para ver si puedo fortalecer mis armas con su uso, decía Tenten emocionada. Armas de ki. Como esta, decía Touta mostrando en su mano, una espada hecha de ki, para asombro de los demás que no saben del ki. Sí. Exclama Tenten de la emoción. Uoro, las llamas de la juventud de Touta son más calientes que el sol, exclama Rogle. ¿Quieres que sus llamas de la juventud sea igual que las mías? Bien, eso se solucionará, decía Touta yendo a la posición de Lee. Pero antes de decir algo, Touta movería la cabeza, evadiendo un kunai que le rozaría el ojo, clavándose tras de él. No me van a dejar en paz, decía Touta con cara de palo. Nos atacan. Exclama Gai. Y ahí, todos verían como una andanada de kunais se haría por encima de ellos como una lluvia. Pero Touta, extendiendo sus manos, crearía una onda de ki, que los relojería a todos, haciendo que los kunais caigan al suelo inertes. ¿Podría salir? Quiero ver sus caras, pediría Touta a sus agresores. Buenas a Touta-kun, decía Karim. En eso los demás se ponen en guardia. Cosa que en segundos, se vería a un enorme grupo de ninjas, de uniformes azules con el símbolo de la niebla en sus itayates, sus intenciones nada amigables. ¿Qué hacen intrusos de la hoja cerca del país del agua? Identifíquense, amenaza uno de ellos apuntando con katana. Es simple, que ustedes, sean convertidos en chocolates, respondió Touta insultando a esos shinobis. Miserable mendejo, decía uno de ellos haciendo poses de manos. Estilo de agua, jutsu balas de agua. Exclama otro grupo, disparando entre 6, una andanada de bombas líquidas que fue al grupo. Gai con simples patadas desviaba esas balas al igual que Lee, Neji usaba su rotación para despejarlas mientras protegía a Karim. Y Tenten usaba sus pergaminos con armas para contrarrestarlo. En eso, Touta exclama. Ninjas de Yagura. Todos ustedes, sean convertidos en chocolate. Exclama Touta al estilo Majin Buu. Cosa que antes de reaccionar, se ve como un rayo rosa pasa de entre los ataques, impactando en uno de ellos, el cual explota en uno. Al disiparse, todos ahí verían con horror y shock que en vez de humano había una barra de chocolate en su lugar. Él lo convirtió de verdad en chocolate, decía uno de los shinobis. Un sujeto con línea de sangre, hay que matarlo. Exclama otro, pero ese igualmente es alcanzado por el rayo y convertido en chocolate. Maldita sea, exclama otra Jounin siendo convertida en chocolate y así con los demás miembros. Jajajajajaja, se reiría Touta haciendo el papel de Majin Buu cuando convirtió a los que estaban en el templo sagrado en chocolates. Y los ninjas de Yagura, no pudieron escapar de su inminente destino. Y al final, todos los ninjas de Yagura ahí presentes, se volverían barras de chocolate. Dejando prácticamente a todo el equipo 9 como Karim, perplejos de lo que vieron. ¿Ese es el jutsu que uso contra los 3 ancianos? Preguntaría Neji. ¿qué clase de jutsu poderoso es ese? Exclama Tenten del asombro. Mis estudiantes, deben alegrarse que el joven Touta, es nuestro aliado más confiable, decía Gai ante lo que vio con sus propios ojos. En eso, Touta usa su telequinesis, gracias al uso del ki, para así sorpresa del equipo 9. Antes que esos idiotas nos interrumpieron, iba a darles el conocimiento del uso del ki, pero sería conveniente hacerlo en el aire, así que los llevaré volando, ¿les parece bien? Preguntaría Touta. Cosa que todos asienten y mejor empiezan a volar. Pero mientras volaban. Una duda, Touta-san, ¿usaste acaso ese poder alguna vez en una pelea, por ejemplo contra ese tal Ken? Parece fuerte, decía Neji como pregunta. Logré, no lo uso en combates, ya que a veces lo uso para obtener algo de alimentos o dinero, pero no en peleas y si lo usara en contra de Ken, me lo devolvería, respondió Touta. ¿Cómo es eso que lo usaste una vez y él te lo devolvió? Decía Karim confundida. En eso, Touta le cuenta una parte de su historia. Flashback.
se ve a Ken y Touta en la cocina, mientras Ken lavaba los platos, Touta iba al refrigerador, pero al mirar, vería que no estaba el bao que dejó para comer. Oye, ¿y el bao que está en el refrigerador? Preguntaría Touta. Me lo comí por error, pero descuida, compraré más después de hacer esto, decía Ken de forma calmada. En eso, apunta con su dedo y dice lo siguiente. Conviértete en hámster, respondió Touta usando su rayo transmutador. Lo que no esperó Touta es que Ken movió los dedos, y literalmente el títere más mamado y poderoso apareció, absorbiendo con su mano el ataque. Y directamente ese lo devolvería, cosa que Touta explotaría y ahí se vería que Espejo lo convirtió en un hámster. Como castigo te quedarás aquí encerrado hasta regresar, decía Ken tomando al roedor y dejarlo en una jaula. Hijo de P. Exclama Touta ante esto. Horas después. Ahora, regrese, decía Ken con bolsas de bao en sus manos. Touta, te traje comida, y para tu tamaño es mucha para ti, Touta, decía Ken sin terminar. Al ver que la jaula estaba destruida sin el hámster. En eso, Alex pasaría. Hola amor. Decía Alex. Hola amor, una duda, ¿has visto al hámster que estaba aquí? Pregunta Ken sonriendo. No está, y por lo que veo, se escapó solo, respondió Alex. Cosa que Ken suda y movería su cabeza, y ahí vería que en su jardón, viendo a uno de sus leones de jade mascotas estar con algo en su boca, además de rastros de raspaduras como si un alambre lo rayase. Touta aya. Exclama Ken de la nada. Saltando encima del león y metiéndose en la boca del león hasta el fondo. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo, Ken-kun? ¿Por qué estás metiendo tu mano en la boca de tu león? Exclama Alex al ver lo que hacía su pareja. León de arcilla, escupe a Touta o esto será peor. Exclama Ken dentro de la boca del león de jade mientras hacía presión. Fin del flashback. Todos tenían una gota de sudor al oír eso. ¿Y cómo se sintió estar dentro de un león de jade? Pregunta Neji algo incómodo. ¿Quieres experimentar lo que yo tuve que pasar? Preguntaría Touta con mirada muerta. Neji mejor se calla y sigue con la misión. Siento presencias cercanas, mi sensor lo advierte, decía Karim al grupo. Puedo notarlo, están siendo precavidos, pero no poseen malas intenciones, respondió Touta al usar su ki para detección. Debe ser el ejército que nos contrató para la misión, decía Gai. Si es así, Touta-kun, debemos descender, decía Karim al mencionado. A lo que hace caso y bajarían lentamente ya que no quería que los atacase por sorpresa. Una vez que tocaron tierra, empezaron a caminar, hasta que un grupo de ellos, los de la resistencia, aparecerían frente a ellos. En eso, son rodeados nuevamente, por un grupo de shinobis listos para atacar en caso de... Diga su asunto si no quieren morir, decía uno de ellos. Calma, venimos aquí en son de paz, de parte de Konoha, decía Gai. Gai, el pergamino, muéstrales, sugeriría Touta. Ahí muestra el pergamino con la misión que fue enviada, cosa que el shinobi lo abre y leería. Y de una señal con la mano todos bajan sus armas. Disculpen por eso, pero, debemos estar alerta ahora que Yagura envió a más de sus shinobis ahí fuera, decía el ninja. Sobre eso, los convertí en chocolates, respondió Touta con cara de póker. Espera, ¿convertirlos en chocolate? Decía otro ninja de la revelación confundido. A lo que Touta explica que se toparon con ninjas de Yagura y que los convirtió en chocolates, mostrando a uno de esas barras. Ya veo, ¿eres acaso alguien con línea de sangre? Preguntar a la persona. Algo así, y mira, este de aquí es un ninja de Yagura, convertido en chocolate, decía Touta mostrando la barra de chocolate. Y como ves, su vida de este shinobi, ahora está en mis manos, decía Touta teniendo la barra de chocolate en su mano derecha. Entiendo, perdón por no presentarme, mi nombre es Ao, mano derecha de la líder de la revolución Meiterumi, decía el hombre con parche, presentándose como Ao. Un gusto, soy Touta Konoha, aliado de Konoha, ella es Karin la médica del equipo y como ves, nos ofrecimos en ayudar a terminar esta guerra, respondió Touta al ver a Ao. Ya veo, gracias por atender el llamado, por favor síganme, en el camino sabrán más de lo que ocurre aquí en Kiri con respecto a Yagura y de nuestros planes de batalla, a cambio de la recompensa claro, decía Ao empezando a guiar el grupo. Todos asienten y empiezan a caminar con él. Una duda Ao-san, ¿qué ki sobre las provisiones?
¿Aún tienen alimentos para que el ejército revolucionario aún pueden alimentarse? Preguntaría Touta, ya que en una guerra, la escasez de alimentos es algo de tener en cuenta. Así es, los suficientes para alimentar a miembros de la aldea que no fueron cazados por Yagura o sus secuaces, además de salas de tortura donde llevamos a sus ninjas para sacar información, decía Aoi. Ahí todos verían una sala llena de cadáveres y huesos, miembros que apoyaban el exterminio de líneas de sangre. Ya veo, así que nadie se está muriendo de hambre por la guerra, o por la escasez de medicamentos. Preguntaría Touta, ya que los alimentos y medicamentos son lo esencial para ganar la guerra. Esperemos que no. Últimamente nuestro reponedor de provisiones tuvo problemas debido a ataques de los ninjas de Yagura, así que solo nos conformamos con lo que tenemos, además del financiamiento. En ese caso, puedo reabastecer de provisiones. Recuerda, si puedo convertir a ninjas de Yagura en chocolates, podría ayudar sobre la escasez de alimentos, respondió Touta. Ao lo mira con duda de a qué se refería. En eso, Touta apunta con su dedo y el rayo transmutador convierte una roca en un simple tazón de katsudon. Dejando perplejos no solo a Ao, sino también a los demás miembros de la rebelión al ver que ese jutsu es el que se usó en contra del ejército de Yagura. Podría funcionar, así evitamos el poder suyo, decía Ao en pensamientos. Y después de haber caminado por un buen rato, llegarían a donde está la líder de la revolución. Mei-sama, llegó la ayuda, decía Ao con la mano en el pecho. Y al decir eso, la persona se voltea, demostrando que en realidad, se trataba de una mujer de kimono azul, buena figura con cabello castaño y un mechón cubriendo un ojo. Ella era Mei Terumi. A lo que Mei vería que son ninjas de Konoha. Un placer, gracias de antemano por venir y aceptar la misión, decía la mujer conocida como Mei. Encantados nosotros, Mei-san. Esperamos que además, si sale con éxito la misión, que aseguro que así será, haya un tratado de alianza entre la hoja y la aldea de la niebla, claro, como se estipuló en el acuerdo del pergamino, decía Gai. Bien, si no hay problema, gran bestia verde de Konoha. Aún así, veo que trajeron a más gente con ustedes, y por lo que veo no son de su aldea, decía Mei viendo a Karin y Touta al notar que no llevan bandas ninjas. Exactamente, me presento, soy Touta Konoe, soy por así decir, un extranjero y hice una alianza con Konoha y por eso estoy aquí. Y ella es Karin Uzumaki, es la médica que se encargará de ayudar a los heridos, respondió Touta presentándose y también a Karin. Es un gusto, decía Karin viendo las heridas de muchos miembros de la revolución. Bien, antes que nada, todos ustedes están al tanto de lo que sucede aquí, ¿cierto? ¿De por qué hacemos esto y el término de la revolución? Preguntaría Mei. Lo sabemos, las purgas de líneas de sangre, por órdenes de Yagura, respondió Touta. Mei asiente. Sobre eso, porque de la noche a la mañana, el Mizukage decidió empezar en el genocidio, dudo mucho que haya bastado una invasión provocada por los Kaguya, decía Neji. Mei solo suspira. La verdad, tanto Ao como yo estamos confundidos. De igual forma que pasó antes, formábamos parte del Consejo de Yagura, para toma de decisiones y arreglos en la aldea, resolviendo a los problemas que acontecieron después del ataque de los Kaguya y su exterminio. Todo cambió una noche cuando en una reunión, Yagura-sama declara abiertamente a toda la aldea, que después del ataque de los Kaguya, desde ahora todas las líneas o personas pertenecientes a clanes eran considerados enemigos de su aldea. Antes lo que se suponía que debía traer paz se convirtió en una prisión militar, más para aquellos miembros de clanes exterminados, entre ellos, Yagura quiso matarme tanto a mí como a Ao al poseer Kekkei-Zenkais. Por mi parte, tengo el elemento fusión que es capaz de combinar elementos y usar ataques descendientes de estos, mientras que Ao, pues, decía Mei. En eso, Neji entrecierra los ojos, sintiendo que por alguna razón ese sujeto, Ao, ocultaba algo bajo ese vendaje. No digas más si no lo quiere decir, estamos aquí para acabar esta guerra, pero como dice usted, Yagura hizo ese acto por alguna razón que no tiene sentido alguno, respondió Touta. En ese caso, ¿qué planes hay que tomar para la posible guerra de Kiri? Enemigos, bases secretas, decíale. Penetrar e irrumpir en la torre del Mizukage sería arriesgado, mas si está plagado de trampas y sellos que desconocemos, decía Neji. Entonces, ¿cuál sería el plan indicado para esta situación? Pregunta Tenten.
solo podemos hacer una cosa, debilitar las fuerzas de Yagura, acabando con su ejército, y si ve que sus fuerzas disminuye, él personalmente saldrá para acabar con nosotros, no por nada es un Kage. Explícame. En ese caso, ¿puedo hacer eso, disminuir el número de shinobis sin derramar una gota de sangre?, decía Touta. ¿Cómo harías eso? ¿Usarás veneno, jutsu de agua? Decía Mei dando opciones. En eso, Touta le muestra una barra de chocolate a Mei, y entonces dice lo siguiente. Como le dije a Ao-san, voy a convertir al ejército de Yagura en este chocolate que en realidad es un shinobi al servicio del Mizukage, respondió Touta con una sonrisa. Chocolate, decía una Mei atónita de oír eso. Para después ver a los demás miembros de su equipo, ellos se encogieron de hombros. Señorita, esta barra de chocolate que ves, es un shinobi de Yagura, que ahora es un chocolate, respondió Touta. ¿Qué? ¿Es eso cierto? Decía Mei choqueada de ver que esa barra de chocolate antes era humano. Él dice la verdad, Mei-sama, ya que vi cómo convirtió una roca en un tazón de katsudon, respondió Ao para incredulidad de Mei. Entiendo, bien si es así, el ataque queda en tus manos, Touta-san, decía Mei de forma seria pero aún desconcertada. No se preocupe, seré yo mismo la carnada, y cuando la mayoría en gran número del ejército del Mizukage estén ahí, les tendré esa trampa y después, si quedan pocos, pueden rematar a los que queda y así, Yagura saldrá de su agujero, explica Touta. Bien, si usas esa técnica, ten cuidado, ya que Yagura posee un jutsu especial que es sumamente peligroso en pelea, además de otro asunto, advertiría Mei. Ok, pero antes, Gai-san, puedes acercarte, pediría Touta al shinobi de Expandence verde. A lo que Touta coloca su mano en la cabeza de Gai, dando el conocimiento del uso del ki y sus técnicas. Ya veo, es la más increíble hazaña de poder jamás vista. Bien, lee, tu turno y después, Tenten, decía Touta haciendo lo mismo como lo hizo con Gai, así, los tres tendrían el conocimiento del ki y de técnicas que les podía ayudar en esta rebelión. Bien, ahora que hice lo que debía de hacer, ¿cuándo empieza el ataque? Si debo de ser el señuelo, saben cuándo, decía Touta. Momentos después. Nos ubicamos dentro de la aldea de Kiri, viéndose escena de shinobis custodiando, llevando y militarizando las calles, echando a civiles dentro de sus casas, algunos siendo sometidos y otros amenazados que si no obedecían serían acusados de traidores por su líder Yagura. Pero uno de ellos, recibiría un rayo de ki, justo en la cabeza, siendo el responsable Touta, que quería llamar la atención de los demás shinobis de Kiri. ¡Ahora! Exclaman los shinobis del Shoki y verían al responsable, siendo Touta. Ups, lo siento, es que mi línea de sangre es difícil de controlar, decía Touta empezando a flotar en el aire y mostrar en sus manos, energía desconocida que no es chakra. Maldito hijo de perra. Exclama uno de los shinobis, tomando una katana y lanzándose a matar a Touta. Grave error. Tarado, decía Touta extendiendo su mano y haría una ráfaga de aire que lo arroja muy lejos ya que quería reunir a todos en un solo lugar. Les sugiero que llamen a todos. Claro, si es que quieren detenerme. Porque puedo arrasar con todo. Exclama Touta. En eso más shinobis se acercaban y ahí, todos se lanzaron a matar a Touta. Pero eso esperaba él. Antes de morir. Esos son todos. No hay más shinobis aparte de ustedes. Exclama Touta para ver si están la mayoría o todos reunidos en donde están parados. No seas arrogante, mocoso, somos más de 100 shinobis aquí, uno solo será un desperdicio de fuerza, decía uno. Si no quieres morir será mejor que hables, decía otro. ¿Por qué esperar, si podemos matarlo aquí?, decía alguien con kunais preparados para ser lanzados. Bien, solo quería saber eso, ya que, todos ustedes, sean convertidos en chocolate. Exclama Touta alzando su dedo arriba y de la punta de su dedo, el rayo transmutador, se dispara por todas partes, pero solo al ejército de Yagura. Y las sombras y siluetas de cada shinobi de Yagura que iban a matar a Touta, es reemplazado por una barra de chocolate. Cuidado, tiene un jutsu que, exclama un shinobi alcanzado por un rayo, y al despejarse el humo, todos ven que se convirtió literalmente en una barra de chocolate.
Nota, las demás áreas de la aldea eran atacadas por el equipo Gai, con Gai y Lee usando los conocimientos del Ki para aumentar más fuerza y vaya que resultado, estaban ellos acabando con la mayoría, fin de la nota. Y así, es como se derrota un ejército, decía Touta usando su telequinesis y levitaría todas esas barras chocolate e irían a donde está el campo de batalla. El plan de Touta fue en parte un éxito, redujo el número de shinobis al usar su técnica favorita. Y al llegar al campo de batalla, empezaría a convertirlos a los enemigos en diferentes dulces, como caramelos, gota de mascar, también en fruta y verduras. Y al terminar, el campo de batalla estaría lleno de dulces y cráteres, antes un grupo enorme batallón de ninjas reducidos a simples dulces y alimentos para comer. Espero que con esto, salga de su madriguera, decía Touta mirando la torre donde está Yagura. Antes de reaccionar, Touta es golpeado por un chorro de agua, tan fuerte que lo hace atravesar paredes, derrumbando una casa de paso con su cuerpo. Pero este, solo sale de los escombros, con un hilo de sangre debido al ataque potente. Eso me dolió, pitufo de mierda. Exclama Touta al saber de su atacante. En eso, aparece un sujeto enano peliverde con ojos violetas, cabello castaño claro con una cicatriz en el ojo derecho, un raro bastón con flor en punta, casi pareciendo a un niño. Este era Yagura, el tercer Mizukage. Maldito seas, ¿cómo te has atrevido a usar un jutsu y volver a mis shinobis comida?, reclama de forma severa el Kage. En eso, para echarle sal a la herida, Touta le muestra una barra de chocolate, siendo uno de sus shinobis y en su cara, se lo come, para incredulidad de Yagura y de los que vieron lo que hizo Touta. Esto es una guerra, en la guerra todo se vale, eso incluye tener golosinas y algo de comida sin ser caníbales, así que, lo que hago, no cuenta como canibalismo, respondió Touta comiendo la barra de chocolate. Miserable, decía Yagura sacando su bastón y lo gira en un círculo, provocándose que produjese una especie de plataforma espejo al frente de Touta. ¡Oh mierda! Exclama Touta al reconocer ese justo y quería darle un golpe a Yagura. Pero no espero que dicha imagen saliese del espejo, contrarrestando su golpe. Mierda, debí de golpearlo antes, decía Touta al ver que hizo un clon con su jutsu de agua. En eso, este se puso a pelear con su clon, pero era casi inútil, copiaba todo de él, y para su horror hasta el rayo rosa. Convirtiendo entre ambos varias cosas del ambiente en otras cosas. A lo que en eso, pone sus manos en los costados de su rostro y dice lo siguiente. Taiyouken. Exclama Touta haciendo un destello blanco que los que veía todos no pudieran abrir los ojos. Taiyouken. Exclama el clon imitando la técnica, formando el mismo destello blanco. Pero lo que no contó Yagura, es que al imitar ese jutsu es lo que creía, le haya afectado al estar cerca de su creación. Mierda. Exclama Yagura cubriéndose los ojos, quedando ciego. Y al hacerlo, el clon Touta desaparece en agua al Yagura desconcentrarse en la técnica. Y en eso, es aprovechado, ya que a pesar de estar con los ojos cerrados, podía sentir su presencia y era más que suficiente para derrotarlo. Bankoku Bikurizo. Exclama Touta al extender sus manos y atrapar a Yagura en un campo de fuerza, hecha por rayos. ¡Argma! ¡Ah! Exclama Yagura, siendo recibido por ese ataque, al estar atrapado en esos rayos que le impedía moverse, pero eso incluye a Touta estar inmóvil. Con esto, estás sometido, puede que no pueda moverme debido a que debo someterte con mi técnica, pero no para ellos, ataquen. Yagura está vulnerable. Exclama Touta al ver que lo tenía sometido al Mizukage. Cosa que así muchos lo harían, enviando jutsus, ataques hasta armas, todo al campo de energía eléctrica donde estaba Yagura siendo sometido sin poder moverse. No pare, no se transformara, es un Hitsuriki. Exclama Mei disparando lava desde su boca. Y así, seguían con el ataque, Yagura recibía de lleno. Y al terminar, verían dentro del hueco el cuerpo humeante de Yagura, estando inconsciente. Pero, esto era solo el comienzo de la pesadilla. Ya que el cuerpo de Yagura, empezó a agigantarse, dentro de la técnica de Yagura, y de a poco se estaba transformándose. Y un caparazón enorme con espinas se formó tras de él, con 3 colas ondeantes activadas. Groaar. Rugió la inmensa bestia, tratándose del Isogu, el Biju de 3 colas. Cosa que provoca miedo y desesperación en los revolucionarios. En eso, Touta habla. Mei-san, resguarda a los demás, voy a tratar de derribarlo yo mismo, decía Touta yendo de frente para estar cara a cara contra el Sandy.
Touta-kun, no lo hagas. Es un Biju al que te vas a enfrentar. Exclama Ao. ¿Es peligroso? Debe haber otra forma de hacerlo. Decía Mei preocupada. Touta-kun, Decía Karim. A lo que Touta los miraría con una sonrisa. No se preocupen. Estaré bien. Oye Gai-san. No eres el único que posee algo parecido al loto escondido. Exclama Touta cruzando sus brazos. Cosa que sin más, saldría de ahí, resignados dejando el trabajo pesado a Touta. En eso, el Biju posa su único ojo sobre Touta, su próxima víctima. Aquí va. Kaioken. Exclama Touta y un aura roja surge de él, y al expulsar todo su poder, haría temblar el lugar y aquellos con habilidad sensorial, podían sentir ese inmenso poder proveniente de una sola persona. El Biju en respuesta, se volvería una especie de rueda gigante con espinas, girando rápidamente hacia Touta para aplastarlo. Exclama Touta estrellándose contra el caparazón del Sandy. Al chocar, la magnitud fue tan grande que ambos fueron a direcciones contrarias, cayendo de un lado a otro. Pero Touta, con la adrenalina al tope, más el Kaioken, seguiría peleando y sentía que su cuerpo no iba a resistir. Así que fue volando y flotó encima de él, para preparar una técnica prohibida. El Biju usando sus colas, intentaría con estas aplastar a Touta de diferentes formas como una mosca, pero su velocidad y vuelo podía evadirlos. Y cuando estaba encima, en posición, pondría sus manos en forma de triángulo y se fija en la imagen del Goju y gritaría con fuerza. Toma esto. Kikoru. Exclama Touta atacando de lleno a la tortuga de 3 colas. Pero no espero que esos ataques literalmente rebotasen en el caparazón del Isoru, como una especie de escudo espejo. En ese caso, te hundiré lo más que pueda, Kaioken multiplicado por 3. Exclama Touta aumentando la potencia del Kikou, al tener el Kaioken potenciado por 3 veces. Y sentiría el choque, con cada ataque, haría temblar el lugar. Pero el Biju con ese reforzamiento y ataques de agua, Touta vería que necesitaba literalmente hacer algo, porque si seguía así uno de ellos caería. Pero, recordó cómo lo derrotaron al Biju en el anime, su debilidad, explosiones potentes. Y dejando de atacar con el Kikou, hace una técnica más, juntando sus manos de frente, la técnica de Vegeta que casi destruye a Cell. El Biju al verlo, Touta vería como cerca de lo que parecía ser su mandíbula, empezaba a acumular partículas rojas y moradas en una esfera, que aumentaba más y más de tamaño. Y ambos estaba listo para preparar su último ataque. Veamos si puedes resistir a esto. Resplandor final. Exclama Touta disparando la técnica de Vegeta. Y el Biju dispara su Biju Dama directo en el ataque. Así, ambos ataques chocarán teniendo un duelo del cual ataque va a ceder. No voy a perder, decía Touta poniendo más poder al ataque. Pero el Sanbi no se quedaría atrás, y vería que su ataque estaba retrocediendo, así que reforzó más el ataque para que sea la dominante. Y a lo lejos, siendo los testigos, la resistencia y el equipo 9, de ver ante este duelo que sería un duelo entre verdaderos monstruos de poder. Increíble. Touta-kun está ardiendo sus llamas de la juventud para no perder. Exclama Lee al ver esa demostración de su gran aliado. Touta, acábalo ya. Exclama Gai. Eres la esperanza de Kiri, gana por todas esas vidas que Yagura eliminó. Exclama Mei. no mueras Touta-kun por favor. Suplicaba Karim con manos juntas. Y los demás aliados, apoyaban de lejos, ante un joven, con la fuerza capaz de enfrentarse a un Biju. Cosa que Touta pudo escuchar, y ahí, pondría más fuerza. Es verdad, yo no puedo perder, yo soy Touta Konoye, un hechicero, de grado especial, alumno de Satoru Gojo, y de Toji Fushiguro, así que, yo no puedo perder. Exclama Touta y usando el Kaioken, el resplandor final aumentaría descomunal, haciendo que la Biju Dama sea destruida. Y ahí, el Biju perdería su ataque, y el ataque de Touta le daría de lleno. Pero el destello era muy potente, que haría ver que saliera fuera del planeta, parecido en la que Vegeta se lo arrojó a Cell al casi destruir la Tierra. Al despejarse, vería a Touta aún flotando con el aura del Kaioken. Pero se detuvo y al terminar, explotaría en sangre, en todo su cuerpo y empezaría a caer. Pero en segundos, algo a gran velocidad lo tomaría en sus brazos, siendo Gai. Touta-kun.
exclama el Jounin Sensei al ver su estado, aterrizando rápidamente y yendo a la zona donde estaban los demás, cerca de la batalla. Y al llegar, todos estarían horrorizados por el estado de Touta. Touta-kun. Lloró Karim de impotencia yendo a socorrer al pelinegro. Está sangrando, deprisa, necesita ayuda médica. Exclama Neji. Ninjas médicos. Necesitamos que atienda a este joven. ¿Dónde están los médicos? Exclama Mei al ver que este chico estaba por morir. En eso, Karim se le ocurre una idea. Ya sé. Exclama Karim apresurada, arremangándose las mangas de su traje, acercando su brazo a la boca de Touta. Touta-kun, muerde mi brazo, para ayudarte a recuperarte rápido. Exclama Karim desesperada, negándose en ver morir a quien la salvó de la esclavitud en su antigua aldea. Karin, no puedo hacerte sufrir nuevamente, decía Touta al ver que planeaba hacer la pelirroja y negándose a morder a la chica. Touta-kun, me harías sufrir si te veo morir, al chico que me salvó y se ganó mi corazón. Exclama Karim con lágrimas, no queriendo ver morir a Touta. A lo que, sin más, con esfuerzo, morderá fuertemente, al escuchar sus sentimientos de la Uzumaki. Cosa que Karim emite un gemido rojo mientras Touta se recuperaba con esa mordida. Y ahí verían que las heridas de Touta estarían sanando rápidamente, pero al recuperarse, Touta queda inconsciente, debido a la curación. Y en cuanto a Yagura, se vería al mencionado en el cráter, empezar a salir de este, sin su forma y totalmente herido por ese ataque de Touta, pero, algo era diferente. Yagura, has perdido en esta guerra, así que no tiene sentido que te resistas, decía Mei estando viendo el estado del Mizukage. En eso, 3 shinobis sobrevivientes aparecen con kunais en mano, dispuestos a pelear por su Mizukage caído. Alto. Yagura grita de la nada con esfuerzo a los ninjas. Yagura-sama, descuide, nos encargaremos de ellos y de matar a quien lo dejó en ese estado, decía un shinobi. Pero en eso, este dice algo que no esperaban. Él me salvó la vida, idiotas. Yagura diría en un grito fuerte para que todos lo escuchasen. Dejando a todos confundidos de escuchar que fue salvado. Llévense, a todos, a la sala médica, y atiendan sus heridas, ahora, ordena Yagura usando su bastón. Espera. ¿Qué significa esto? Preguntaría Ao ante el nuevo comportamiento de Yagura. Simple, estuve bajo un genjutsu todo este tiempo, declaró Yagura como podía de lo que pasó. Momentos después. Al escuchar el relato de Yagura, que esto pasará, fuera un Uchiha, el verdadero responsable de haberlo manipulado y causar a las purgas de líneas de sangre. Y eso pasó, estaba haciendo años atrás los papeles para mejorar los exámenes Genin una vez que fui Mizukage, pero, al hacer el papeleo una noche lo recuerdo, alguien apareció de la nada, su máscara con rayas y un hueco por donde había un ojo rojo con aspas, y de ahí, fui encerrado en una prisión mental donde mi cuerpo obedecía las órdenes del mascarado, fui su títere todo este tiempo, decía Yagura suspirando. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que un enmascarado, que poseía un Sharingan, fuera el verdadero responsable de la guerra en Kiri? Preguntaría Mei al escuchar lo que realmente pasó con Yagura. Créanme o no es lo que pasó, al por mi parte no tener relación con mi Biju, no pudimos salir del control mental, sea quien sea ese Uchiha, fue quien causó el infierno en Kiri, decía Yagura. Ahora todo tiene sentido, la purga de sangres, no fue por los Kaguya, ese doujutsu, el Sharingan, tiene propiedades de inducir a personas a un control mental por lo que oí, no entiendo cómo no lo notamos antes, decía Ao. Y no solo él, ese bastardo, Kisame, lo supo todo el tiempo y escapó con la espada zameada de la aldea, uniéndose a ese sujeto, decía Yagura de ese detalle. Y eso dejaría en shock, ya que nunca creía que uno de los 7 espadachines de la niebla, los sabía y se le unía al enemigo. Ese maldito tiburón, decía Ao con odio apretando los puños. Kisame, desinfla dudas me las va a pagar por unirse al responsable de la guerra en Kiri, decía Mei queriendo arrojar lava directo a su cara. En eso, Gai habla. De hecho, ya lo conocí antes, a ese tal Kisame, respondió Gai. Oh, es quien estaba en busca de Naruto, decíale de saber de eso. Lo han visto ya. Exclama Yagura de la sorpresa, que se perdió en su prisión en la mente.
Sí, estaba con un ex miembro de Konoha, Itachi Uchiha, ya que eran compañeros al tener unas túnicas negras con nubes rojas, describía Gai de su interacción. Itachi, el prodigio del clan Uchiha quien exterminó a su clan. Exclama Tenten. Dos sujetos, encima criminales clase S trabajando juntos. Eso no tiene sentido, decía Ao. Si es así, debemos repetirnos y después, discutir de lo que acabamos de descubrir, decía Mei. Aún así, ¿eso qué significa que fueron a por Naruto?, decía Yagura confundido. Vera, Touta-san nos lo explicó antes, básicamente es una organización que se centra en la captura de Jinchurikis, como sabrá, nuestro miembro, Naruto Uzumaki es uno como usted, por lo tanto son objetivos de dicha organización, decía Gai. Dejando a todos con cara seria al saber que esa organización, van detrás de los Jinchurikis. Por eso, me puso en ese genjutsu, lo hizo para poder ser más fácil mi captura, decía Yagura en su camilla viendo a sus manos. Bien, podemos hablar de ese tema después. Primero, debemos de curar las heridas, luego de empezar la reconstrucción de Kiri y después, hacer una reunión para discutir de este tema, sugeriría Mei. Estoy de acuerdo, decía Ao. Bien, iré ver a Touta-kun, dicen los médicos que despertó, decía Lee. Y al momento de ir al siguiente cuarto y al abrirlo, sus ojos y grandes se agrandarían más como platos, al ver la escena. Ya que se vería a una Karim y Touta estar besándose, aun con en sus vendajes, la pelirroja estaba reclamando sus labios. Dejando a Lee, Gai y Tenten, con la mandíbula en el suelo por ver tal escena. Hasta que uno, arruinó el momento. Touta-kun. Sin duda posees las llamas de la juventud más que nosotros. Sin duda te envidió. Exclama Lee al decir tal idiotes. Lee, ¿qué demonios te pasa? Karim le grita el cejudo con la cara roja de la ira. Pero sería golpeado en la cabeza, cortesía especial de Tenten, ya que su compañero, arruinó el monto. Tranquila Karim, entre chicas nos ayudamos, decía Tenten. Cosa que Touta, al ver que los atrapó, dicen lo siguiente. Bien, dejando eso de lado, díganme algo, ¿la guerra terminó?, preguntaría Touta. Pues, en resumen, el Mizukage Yagura al parecer fue controlado, un Uchiha provocó todo el altercado en Kiri y además Yagura quiere verte y agradecerte en persona por liberarlo de su prisión mental, decía Neji. Ese sí, decía Lee en el suelo. Cosa que así lo haría, con muletas y siendo ayudado por su pareja Karim, Touta fue a la sala con Yagura. Donde al llegar y verlo vendado, en vez de enojarse y decirle cosas groseras por la batalla, se acercó y le extiende la mano, agradeciendo de todo corazón el liberarlo, cosa que Touta corresponde. Y ahí Yagura diría todo lo que pasó como contó a los demás, de ese Uchiha que lo puso en un genjutsu y cómo fue traicionado por su miembro Kisame de las 7 espadas. Y aparte Touta contaría lo que él y su compañero Ken sabían de Akatsukis. Al oír esa información a detalle de los Bijus, Yagura se puso serio, ahora más que nada debía tener cuidado con esa organización, más ahora al saber que Kisame estaba con ellos y además de poseer una forma de debilitarlos, con su espada piel de tiburón que puede devorar el chakra Biju. Y después de eso, se celebró lo que sería el fin de la guerra en Kiri y aparte de reconstruir la aldea entera. Al parecer, Yagura anuncia a toda la aldea de Kiri la verdad de lo que sucedió, y como estaba herido después de la batalla contra Touta, decidió el nombrar a Mei Terumi como cuarto Mizukage de la aldea de la niebla, y Ao como su mano derecha en el consejo. Además de ello, por petición de Gai, confirmarse la alianza entre Kirigakure no Sato y Konoha, completando así la misión. Y así, se quedaron un día más, ya que debían de reposar y que Touta debía de recuperarse a pesar que no es de la aldea, peleó por ellos, como un verdadero compañero shinobi. Pero en eso, se muestra una escena de Touta, empacando en pergaminos que le dio Ken algunas provisiones antes de volver a la hoja. Pero en eso, nota algo raro, el cual era que su mochila empezaba a moverse sola. ¿Pero qué?, decía Touta fijándose lo que hay dentro de la mochila. Y al abrirla. Oh, hola Touta-san, decía nadie más ni menos que Acrobatic modo muñeca en la mochila de Touta, estando ahí todo el tiempo. Sedosa acrobática. ¿Qué haces aquí?, preguntaría Touta al ver que la yokai está aquí en su mochila.
Bueno, antes de irte, Aira-chan me pidió específicamente que vigilase a su pareja en su misión, y al igual que la anciana Turbo, decidí tomarme algunas vacaciones, decía Acrobatic saltando y estirándose con piruetas de paso. ¿Tomar vacaciones en un lugar como las Naciones Elementales? No te ofendas, pero no posees conocimiento de este lugar y solo unos yokai saben mucho de esta nación, respondió Touta. Lo sé, pero de algo se aprende. Además, como sigo viva, viajar no mata a nadie. Oh, claro, ya estoy muerta y estoy en una muñeca como cuerpo. Jojojo, ¿no es irónico? Preguntaba Acrobatic. Suspiro, solo espero que no te descubran. Si dices que Turbo Abuela está aquí, con Ken, entonces, vas a ser discreta, si es que no quieres que te tachen como muñeca poseída, respondió Touta. ¿Con quién crees que hablas? Respeta a tu suegra, y en fin, ¿qué sigue ahora, ya que tu misión en Kiri terminó? Preguntaría Acrobatic. Regresar a Konoha y después de eso, regresar a Japón, ya que, algo no anda bien, que a mí y Ken nos enviase a este lugar, lejos de Japón y eso que somos grados especiales, algo trama esos vejestorios, respondió Touta serio sobre los ancianos del Jujutsu. Ahora que lo dices, es verdad, Aira mencionó que el director Masamichi por alguna razón estaba frustrado y oí de por ahí en mis exploraciones con Turbo que hablaba con alguien por celular después que se fuesen, decía Acrobatic. ¿Y tienes alguna idea de quién era de la llamada? Preguntaría Touta. Eso no lo sé, pero sea quien sea, no creo que sea algo bueno, decía Acrobatic. Supongo que eso tiene que ver con Yuji, ya que él es el recipiente de Ryomen Sukuna y esos ancianos desean acabar con él, sin el impedimento de Gojo Sensei, respondió Touta. Ay no, y creo que eso también aplica en los jóvenes Okarun, Unji, Rin y Jiji, decía Acrobatic. ¿Qué quieres decir? ¿También están fuera del país? Preguntaría Touta desconcertado. Ellos no, pero el joven Okarun con Momo Ayase sí, por alguna razón querían que Aira-chan, Jiji, Rin y Unji se quedasen, decía Acrobatic. Cosa que pone serio. Sedosa, no, suegra, si lo que me dijiste es verdad, entonces este es un plan de esos ancianos de mierda, ya que ellos quieren matar a Yuji, por medio de una de esas misiones, en la que Gojo Sensei no esté cerca, decía Touta serio. Entonces tú y Ken deben regresar cuanto antes, quizás que planeen esos ancianos con respecto a Itadori o ellos, decía Acrobatic. Cosa que eso haría, a lo que pone en marcha, empecando sus cosas, y guardando a su suegra, para que nadie la descubra e irse lo más pronto posible. Con Ken. Aquí muestra otro escenario, al frente de dos cruces de madera que dan muestra al océano. Al frente a esas tumbas, estarían dos sujetos encapuchados, que al quitarse las capuchas, eran dos clones de Ken. ¿Tienes las jeringas? Preguntaría el clon al otro de forma seria. Así es, hagamos esto rápido antes que alguien nos vea, decía el clon tomando la espada enterrada mientras sacaba las jeringas. De paso, usando overall para sacar la tierra y de esta, dos cuerpos casi en los huesos. Van dos, decían los clones con las muestras y la espada, siendo después ambos objetos puestos en un sello mientras del sello del carnero desaparecen. Misión cumplida aquí, decían ambos desapareciendo en bombas. Después de eso, pasamos a otra escena. Se vería de paso, aunque en charlar por celular con Touta, ya que eran modelos especiales. Los ancianos. Claro, ahora tiene sentido de por qué mandarnos a nosotros con Okarun lejos al ser de grado especial, quieren matar a Itadori, decía Ken serio al escuchar lo que Touta descubrió. Y sin Gojo Sensei en que pueda protegerlos, les conviene que Yuji y los que poseen poderes yokais, sean eliminados en plena misión, respondió Touta. Nosotros estamos fuera al ser de grado especial, van por el inexperto y los otros, decía Ken de forma seria caminando. Escucha, iré a dónde estás, ¿en qué lugar te estás quedando? Preguntaría Touta. Bien, porque si vamos a enfrentarlos, necesitaremos de más poder, y de camino, obtuve muchas muestras de cuerpos caídos, ahora voy por el último, está en el bosque de las espinas de hueso, decía Ken dando una pista. Kimimaro, respondió Touta. Correcto, ven rápido, quiero probar otro sello de paso, decía Ken a Touta. Iré, pero antes, dime algo, ¿desarrollarte el sello Iraisin? En caso de venir nuevamente en teletransportación, preguntaría Touta.
Sí, digamos que gracias a eso, tengo la Kubikiribocho de mis clones y muestras de ADN de Zabuza y Aku, decía Ken. Entiendo, en ese caso, te espero en ese lugar, ese bosque de huesos, decía Touta colgando la llamada. De hecho, yo te espero a ti, ya llegué, decía Ken. En eso, de su mochila, sale Turbo Abuela con una rebanada de pizza en mano. Así que, fue por eso que el mocoso se fue a Estados Unidos, es un plan conspirativa de esos ancianos de mierda, decía Turbo Abuela al saber de los planes de los ancianos. Así es, tal parece que conspiraron para sacar a los más fuertes y deshacerse de los más débiles primero, decía Ken serio de lo que estaba pasando en su Suecia. Si es así, ¿cómo vas a deshacerte de esos ancianos? Preguntaría Turbo Abuela. Por eso, decía Ken apuntando adelante, donde al mirar, Turbo Abuela se le cae la mandíbula al ver enormes formaciones de rocas blancas espinosas, que parecían huesos. ¿Pero qué mierda es este lugar? Esos son huesos. Preguntaría Turbo Abuela de ver ese lugar. Fácil, años atrás aquí aconteció una gran batalla donde incumbe a la hoja, contra, un Kaguya, creo que sabes de ellos ¿no? Si sabes del Gedou Mazou, decía Ken. Kaguya, sin duda un clan relacionado con los Hyugas, respondió Turbo Abuela. No solo eso, el pobre era el único Kaguya que quedaba, y murió de una enfermedad al corazón obedeciendo a alguien que lo veía como títere roto, solo usar y desechar, al final su enfermedad lo alcanzó cuando usó sus huesos, decía Ken contando de Kimimaro. Ya veo, si es así, ¿acaso quieres traerlo de vuelta? Preguntaría Turbo Abuela al saber de los planes de Ken. ¿Qué comes que adivinas? Eso y también otras cosas que planeo con Touta, pero ¿dónde está él? Ah, ya lo vi, decía Ken. Cosa que en eso, ambos ven una malformación en una estaca, de un esqueleto de huesos gruesos y algunos mechones de cabello, siendo invadido por insectos de los huesos del cráneo. Veo que los años pasan factura, decía Ken al ver el estado del cuerpo de Kimimaro. Sí, aún me sorprende que no se haya convertido en un yokai o una maldición, decía Turbo Abuela ya que si lo que decía Ken era cierto, tenían los requisitos para ser un espíritu maligno. El mundo funciona de formas que no pensamos, decía Ken, el cual usando un golpe de haki de armadura, destruiría ese escombro de hueso, así dejando caer el esqueleto de Kimimaro en sus brazos, colocándolo con cuidado en el suelo. Bien, ahora, solo a esperar a Touta, mientras preparo las cosas, puedes comer el resto de pizza, decía Ken mientras sacaba más cosas de su pergamino. Bien, por mí estoy de acuerdo, decía Turbo Abuela al seguir comiendo pizza. 10 minutos después. Luego de estar esperando, vería algo volar, en dirección de donde están posicionados, siendo el mismo Touta. Finalmente, decía Ken esperando de brazos cruzados. Y sí, no vine solo, respondió Touta mostrando en su mochila, a sedosa acrobática, en su cuerpo de muñeca. Ñam, ¿cómo fueron tus vacaciones, sedosa? Las mías al menos me dieron comida, decía Turbo Abuela terminando la última porción de pizza. ¿En serio, anciana? ¿Sabes que hay que regresar a Japón? Mi hija está en peligro por culpa de esos ancianos que toman decisiones para que les conviene a ellos, decía sedosa acrobática del enojo. Y eso lo haremos después que arreglen sus cosas estos mocosos, decía Turbo Grandi. Bien, qué bueno que llegaste amigo, decía Ken mientras con su pincel, pintaba varios kanjis alrededor de un cuerpo esquelético, siendo un sello bastante grande. Dime algo, ¿qué tengo que hacer si es que necesitas de mi ayuda? Decía Touta cuál sería su papel en esto. Bueno, en simples palabras, necesitaremos ayuda contra los enemigos que vendrán cuando volvamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor traer de vuelta a personas que nos pueden ayudar a pelear? Decía Ken terminando los sellos. Eso veo, pero como dije, ¿qué tengo que ver en esto? Si es para algo, solo dilo, decía Touta. Simple, lo que aplicaremos ahora es un sello especial el cual es similar al Edo Tensei, y en parte es el jutsu que creó la anciana Chiyo para traer a la vida títeres, hice una variante para probar, para que podamos hacer lo mismo pero con humanos. ¿Estuviste en Kiri no? ¿No sería bueno que el demonio de la neblina con su compañero, vean que la guerra en Kiri terminó? Decía Ken a su amigo. Además de eso, decirse que cerca de estas tierras, hay una presencia yokai poderosa que Turbo Abuela mencionó, y como me dijiste una vez que querías un yokai como yo para ayudarte, qué mejor oportunidad que este, decía Ken. Bien, si es así, ¿por dónde empiezo para hacer este sello? Preguntaría Touta.
Primero, párate en ese sello de ahí, decía Ken apuntando entre los kanjis de tinta, un círculo abierto, vacío. Ya que el otro estaba siendo ocupado por el cadáver de Kimimaro. A lo que Touta hace caso y decide entrar en ese círculo vacío. Ok, estate listo, decía Ken haciendo poses de manos mientras mordía el pulgar. Sello de copia, Fuinjutsu transference. Exclama Ken golpeando su palma en el sello, el cual brilló en rojo. Cosa que ambos círculos brillarían, y el cuerpo de Touta sería cubierto de kanjis por su cuerpo, pero no sentía dolor. Al igual que él, el cadáver de Kimimaro poseía mismos sellos, pero se veía que algo azul salía de ellos hacia Touta. Y al terminar, este saldría, no sintiéndose raro o diferente. ¿Te sientes bien?, preguntaría Ken a su amigo. No sabría qué decirte, pero ¿qué diablos acabas hacer?, preguntaría Touta con duda. Prácticamente, darle un poco de ki al cuerpo de Kimimaro para hacer la prueba, efectivamente ahora solo debemos hacer el siguiente paso, decía Ken. ¿Y cuál sería el siguiente paso?, preguntaría Touta con una ceja levantada. En eso, Ken sacaría un pergamino y de ahí, un cuerpo humano. Mate a un grupo de bandidos cerca, necesitamos uno fresco para hacer el ritual, decía Ken, dejando al bandido inconsciente en el círculo. Procediendo a hacer el mismo ritual de antes. Y ahí, Touta vería como esas marcas de sello, se aferraban al cuerpo humano del bandido, que por alguna razón, se empezaba a secar y secar. Y al ver al cuerpo de Kimimaro, restaurarse a como era antes. Músculos, venas, y órganos empezaban a emerger del cuerpo, mientras las manos mostraban signos de volver a moverse, un proceso traumante de ver cómo la carne antes podrida revive, a la par que el bandido solo se secaba, mostrando sus huesos más rápido. Y a terminarse, se vería en el suelo el cuerpo de un peliblanco con marcas y prendas harapientas y del otro, un esqueleto completo de lo que antes fue el bandido. Funcionó, decía Ken al lado de Touta al ver que el ritual había funcionado. Demonios Ken, si Orochimaru se entera que creaste algo como esto, ¿sabes lo que hará si hace unas modificaciones o peor, mejorar el Edo Tensei que podría combinar con este jutsu? Preguntaría Touta ante esa posibilidad. Por eso, es momento de usar sus inventos en su contra, decía Ken acercándose. Cosa que en eso, el cuerpo de Kimimaro empieza a moverse, recordando los últimos momentos de vida que recordaba, la batalla de Gaara y Lee contra él. Orochimaru-sama me mostrará. Gritó el cuerpo despertando, solo para quedar congelado de la nada. ¿Qué?, murmuraba el peliblando viendo a su alrededor, viendo las formaciones de hueso que él creó. Buenas tardes, saludaría Touta a Kimimaro. Al oírlo, este rápidamente mueve su cabeza, notando ahí las presencias de dos sujetos, pelinegro y pelicastaño con pincel. Ah. ¿Ustedes quiénes son? No son ese sujeto de arena y el cejudo, exclama Kimimaro levantándose del suelo. Esa pelea que tuviste, pasó hace 3 años, en la cual estabas muerto, respondió Touta. ¿Qué?, exclama Kimimaro sin entender. Amigo, no sé si nos creas, pero realmente estuviste muerto por 3 años, decía Ken mostrando los 3 dedos al frente. Cosa que Kimimaro aún le cuesta creer que estuvo muerto por 3 años. En verdad, Mori, mi enfermedad me alcanzó, susurra Kimimaro al darse cuenta. Pero, si es así, como reviví, mi enfermedad, mi cuerpo, decía Kimimaro. En simples palabras fui yo quien te devolvió la vida, decía Ken de brazos cruzados. Por lo cual, le debes a Ken, algo que ni Orochimaru hizo por ti, respondió Touta. Kimimaro no dice nada. Oye, ¿aún crees que Orochimaru te tenía algo de aprecio? Abre los ojos Kimimaro, sé de ti por relatos pero es más que obvio que él solo te quería por poder, no hizo nada por ti y aún sabiendo de tu enfermedad te envió a buscar a su nuevo cuerpo para desechar, decía Ken dando un punto. Aparte, se te olvida que tienes un clan primo del cual podrías haberte refugiado con ellos, respondió Touta. A lo que Kimimaro lo pensó por los argumentos de cada uno. Y bien, ¿qué dices? ¿Aún seguirás siendo fiel a esa serpiente, sin que te viniese a ver después de morir, sin siquiera tomarte en cuenta excepto para misiones suicidas? Preguntaría Ken. Y entonces, Kimimaro toma una decisión. Bien, me uniré a ustedes, ya que me ayudaron a revivirme por completo, respondió Kimimaro. Excelente, ahora, tal parece que no tienes marca maldita de Orochimaru al morir, así que eso es una ventaja, decía Ken de ese detalle.
Los ayudaré, pero con una condición, decía Kimimaro. ¿Cuál sería eso?, decía Touta con una ceja levantada. Quiero que me ayuden a buscar a una persona, que es la fuente de los sellos malditos de Orochimaru, se llama Jugo, respondió Kimimaro. Bien, si esa es la condición iremos, mas si es la fuente de sellos, decía Touta. Bien, tenemos a uno, ahora, sigue la otra, ya me lo agradecerás Touta, decía Ken. Así parece, pero primero, Kimimaro, ¿tienes idea de dónde es ese conocido tuyo, ese tal Jugo? Si vamos a buscarlo, debes darte una idea de dónde está, decía Touta ante esa interrogante. Cosa que Kimimaro se queda pensativo, pero en eso recuerda una base secreta de Orochimaru en una isla, donde ahí retenía a muchos experimentos. Sé dónde podría estar Jugo, síganme, decía Kimimaro para empezar el viaje. Y así, fueron en busca de una persona, para que Kimimaro sea de ayuda en su travesía. Momentos después. Se les vería volando en un dragón de tinta a gran velocidad por las nubes, con Ken conduciendo mientras Kimimaro guiaba el camino. A propósito Touta, ¿cómo te separaste de tu equipo? Por mi parte nos separamos casi cerca de Konoha, decía Ken. Bueno, me separé de ellos en Kiri, debido a que les dije que tú me llamaste y era urgente en que debía de atender, respondió Touta. Bien, al menos hacemos esto, el segundo sello y volvemos con ellos, Kimimaro, ¿estamos cerca?, preguntaría Ken viendo que estaban sobre el océano. Así es, estamos cerca de una de las bases de Orochimaru, por esa dirección, respondió Kimimaro señalando un lugar en específico. Cosa que eso haría Ken, manejando su dragón. Kimimaro, debemos tener cuidado si Orochimaru está ahí u otro esbirro, si no, descubrirán que reviviste de la nada, decía Touta. En eso, Ken le pregunta a Touta del por qué tardó en esos 10 minutos. A propósito, en los 10 minutos que pasaron, ¿por qué te tardaste? La nave que llevas prácticamente te pudo haber traído en solo 6 o 10 segundos, decía Ken con duda de por qué se tardó su amigo ese tiempo. Bueno, te lo diré en mi mente, decía Touta por medio de telepatía, ya que si le muestra unas imágenes con su técnica, sería incómodo, así que le relato lo que pasó en realidad. Flashback. Cuando les avisaría al equipo 9 de irse, ya que Ken necesitaba urgentemente su ayuda, estaba por irse, pero fue detenido por Mei Terumi. Ya que quería hablar de algo en privado. Cosa que no se negó y fue a charla de algo que quería Mei. Pero para Karin, había gato encerrado sobre las intenciones de Mei Terumi, así que en secreto, siguió a ambos. Así, estando en un cuarto privado, podían hablar libremente. Bien, aquí no nos molestarán, Touta-san, decía Mei en una habitación separada de los demás. En eso, Touta sería quien dirigía la palabra. ¿Y bien Mei-san, qué querías hablarme?, preguntaría Touta a la nueva Mizukage. Bueno, en parte es de agradecer personalmente por tu ayuda en contra de liberar a Kiri de la dictadura de Yagura, aunque más que nada por ese misterioso Uchiha que lo controlo, decía Mei con una sonrisa cálida y las manos al frente de Touta en señal de respeto. No es nada, aparte no podía quedarme de brazos cruzados, así que decidí intervenir para que no haya más bajas, decía Touta. Bien, y como agradecimiento, porque no vamos ambos a las aguas termales, debes relajar tu cuerpo después de una batalla contra un Jinchuriki, ¿no?, decía Mei, ocultando en parte sus verdaderas intenciones. Claro, un buen baño en las aguas termales, me vendría bien para el cuerpo, decía Touta. Y digamos que en ese momento pasaron cositas que solo Touta sabía bien. Fin de flashback. Al oírlo, tanto Ken como Kimimaro lo verían con cara de palo, o más bien uno de ellos. ¿Me estás diciendo que tú y la Mizukage?, decía Ken sudando. Sí, pero no fue la única, sino también Karin al enterarse e hicimos un trío en ese lugar, respondió Touta avergonzado. ¿Una Uzumaki? Esperen, ¿no me dijeron que tenían a una Uzumaki en su equipo?, decía Kimimaro sorprendido. Pues así es, pero aún, ahora es pareja de Touta, solo espero que Aira no sea, bueno, decía Ken. Ella me permitió tener a Miko como novia, y no solo Mei y Karin, sino también a Anko, respondió Touta. Es verdad, en fin, Kimimaro ¿estamos llegando?, preguntaría Ken nuevamente. Pero se detuvo en la parte que escuchaba, Anko, Touta acaba de decir que se tiró a Anko. Y luego, lo miro con cara de incredulidad, ya que sabía muy bien la reputación de esa Kunoichi. Viejo, 3, en serio. Exclama Ken de ver que Touta sí que disfrutó el viaje.
No me juzgues, no tienes derecho a decir eso, tienes a Fu, Aino y a Sakura, decía Touta. Oye, solo Fu, Sakura es mi discípula y no solo acompaño en la misión, se queja Ken. Demonios me pillo, pensó Ken en su mente. Llegamos, debemos estacionarnos en la cima de esa montaña, decía Kimimaro, apuntando a una isla con el símbolo de nota musical, Otogakure no Sato. A lo que aterrizan y empezaría la búsqueda. Bien, por lo que dijiste Kimimaro, el tal Hugo es la fuente de los sellos malditos de Orochimaru, por lo que resumo, ¿es poderoso no? Decía Ken de forma seria con pincel en mano. Así es, él posee una línea de sangre, que le permite usar el Senjutsu, pero al hacerlo, su mente se vuelve inestable, por eso es que siempre estoy con él para frenar esos impulsos asesinos, respondió Kimimaro. Problemas mentales, decía Ken pensativo de ese detalle, claramente estaban ante el asunto de usar poder y de paso, volverse loco con ese poder. Bien, este es el plan, decía Ken reuniendo a Touta y Kimimaro. Una vez que hallamos a Hugo, me enfrentaré un poco a él y en el golpe, aparecerás Kimimaro, para hacerlo entrar en calma. Cuando eso ocurra Touta tendrá consigo un sello especial que es un talismán, el cual ayudará a estabilizar su mente con sus poderes, sea como sea, si ven un enemigo mátenlo, decía Ken a los demás de ese plan. A lo que asienten y empezaría con la búsqueda. Cruzándose con los experimentos de Orochimaru, que no dudaron en atacar a matar, y que fueron eliminados por el grupo. Ken usando a Omibozu, cortaría a los shinobis de Oto que intentaron detenerlo y de paso, cortar los barrotes para ingresar, estando en una zona más oscura. ¿Estamos cerca? Preguntaría Ken sintiendo un chakra corrosivo cerca de los tres. A lo que Kimimaro señala la celda reforzada en acero, lo que sería una celda de alta seguridad. Cosa que Ken asiente y empezaría a abrir la celda. Y ahí vería a alguien en las sombras, sentado y cubierto por las sombras, con esas cadenas con sellos en papel inscrito. Oye, despierta bello durmiente, decía Ken mientras se acercaba, con las manos en la espalda, alerta. Pero lo punto que recibiría, es un ataque desprevenido, cortesía del mismo Hugo, usando su línea de sangre. ¡Hijo de! Exclama Ken esquivando ese ataque, rozando la mejilla y sacando sangre de paso. Aterrizando al costado para tomar distancia. Jajajajaja, una nueva víctima a matar. Exclama Hugo al ver a su siguiente presa. Jeje, bien, si así lo quieres. Gasadokuro. ¿Me escuchas? Decía Ken mentalmente a su yokai. Fuerte y claro, respondió Gasadokuro. ¿Por qué no le mostramos a este sujeto que son huesos duros? Decía Ken sonriendo. Bien, pero, ¿no me dijiste que tienes a tu lado a un Kaguya? Respondió Gasadokuro al saber de Kimimaro. Sorpresa, decía Ken, y en eso, Hugo vería como Ken era cubierto por una energía roja, impidiendo de paso su vista. Ese jutsu, decía Hugo creyendo que es del clan de Kimimaro. Antes de reaccionar, del aura, un puñetazo caería en su rostro, tan fuerte que atravesaría una celda con su cuerpo. Y al salir, se vería a Ken, ahora estando cubierto de una armadura de hueso y apariencia más terrorífica, parecida al del personaje del cómic Bones. Modo Gasadokuro. Exclama Ken tronando huesos de dentro y fuera. Vamos Hugo. ¿No quieres pelear? Decía Ken de forma provocativa. Cosa que reacciona por unos segundos, pero su senjutsu lo cubriría por completo y fue a atacar con sus puños enormes. Graa, rugieron ambos, chocando entre sus golpes, en una andanada. En el modo Gasadokuro, Ken tenía completo control de sus huesos, los cuales eran igual de duros que los Kaguya, además de poder regenerarlos más rápido y formar más huesos para ataque u defensa. Veamos cómo te va con esto, decía Ken mientras su brazo derecho pasaba a una cuchilla de hueso. Enviando un tajo hacia Hugo, el cual usa sus dos brazos para detener el ataque con fuerza, pero el suelo se agrieta de paso. De paso, solo tendría un pequeño corte, pero su senjutsu le permitía regenerarse de sus heridas. Graa. Ruge Ken mientras su otro brazo se vuelve un mazo, golpeando a Hugo en el costado para quitárselo. En eso, uno de los brazos de Hugo se agranda y con unos propulsores de chakra, golpearla a Ken, con más fuerza. Ouch. Exclama Ken impactando en otra celda, pero se levanta cubierto de escombros, sus huesos amortiguando el ataque. Pero sangrando de su frente y en la comisura de su boca. Me hiciste enojar.
decía Ken mientras volvía su brazo derecho con más huesos, al punto de hacer un taladro de hueso duro y filoso. Apuntando después a Hugo. «Estás acabado», exclama este mientras con chakra más la Energy Yokai, se lanza de frente con lanza de hueso en punta, dispuesto a atravesarlo. «Chico, solo noqueado, dale. Un golpe sensible en la nuca, nada más», decía Gasadokuro, ya que por más que disfrutaba de esta pelea, debía de terminarla o morirá el otro. «Jejeje, lo sé», decía Ken, y al segundo, se ve a Hugo volver su brazo más grande y con propulsores, lanzándose de igual forma contra Ken. Pero lo que Hugo no esperó era que Ken frenaría y daría un salto, pasando por encima de Hugo. Cosa que Hugo no logra frenar a tiempo. «Distraído», exclama Ken, y en eso, se ve como una serpiente de arcilla se pega a la cara de Hugo. «¡Caos!», exclama Ken con los dedos. ¡Boom! Sería la enorme explosión que se lleva techo y escombros de paso, casi destruyendo la zona de la prisión completa. De entre los escombros, se vería a un Hugo con quemaduras graves, y algo herido por el rango de la explosión, pero empezaría a curarse poco a poco. En eso, de una velocidad, Touta le coloca el sello para que ayude a Hugo a estar estable. Y ahí Ken haría el sello. Viéndose como el talismán se prendería en azul, y de ahí, tentáculos azules entrarían en la frente de Hugo, empezando a meter ese sello en su cuerpo de forma que sus ojos brillaban del mismo color. Graaya. Sería el fuerte rugido de Hugo, por esa sensación antes de caer al suelo, de paso, su sello apagándose. Una vez que terminó el proceso, Hugo ya podía recuperar la cordura. «Hugo, ¿estás bien?», sonó de la nada una voz, pasiva, una la cual no habría oído en 2 años. «Kimimaro? ¿Estás vivo?». «Si Orochimaru-sama dijo que», decía Hugo al ver a su amigo quien era el que lo detuviera años atrás. Y ahí vería, de nuevo al amigo que pensó que habría muerto 2 años atrás en la misión de Sasuke Uchiha. Lo estaba, pero, gracias a ellos dos, más a Ken, desarrollaron un jutsu que me trajo de vuelta a la vida, y sin mi enfermedad, y estamos aquí por mi petición para sacarte de aquí, para que no sigas siendo sujeto de sellos de Orochimaru, decía Kimimaro tomando el hombro de Hugo. A lo que veía ahora que se fijaba bien, ya no tenía esos impulsos asesinos y si eso es verdad, ya estaba curado. Si te lo preguntas, soy maestro de Fuinjutsu, así que para ayudarte según Kimimaro, cree un talismán especial para mantenerte bajo control, podrás usar tus poderes sí, pero no te volverás loco o raquítico para lasmitar a nadie, algo que deseas ¿no?, decía Ken al saber que Hugo es pacifista. Y yo, no sé qué decir, pero, gracias por este obsequio, es algo que soñaba desde que era niño, finalmente, mi poder no lastimara a nadie al estar bajo control, decía Hugo viendo sus manos, y esbozando una sonrisa de paso. Bien, ahora que está con nosotros, nos vamos de aquí, de seguro Orochimaruta debe estar enterado de que atacamos a una de sus bases y no dudará en venir aquí, para evitar que Hugo se vaya, decía Touta. Entonces, Hugo, ¿vienes con nosotros o decides quedarte con Pedocimaru?, preguntaría Ken tomando su pincel y guardando a Omibozu. Nos vamos, usted hizo algo que Orochimaru no hizo, y aparte de que si Kimimaro está con ustedes, iré también, respondió Hugo. Oigan, si se van, llévenme también, gritó una voz. ¿Quién dijo eso?, preguntaría Touta. Yo no fui, decía Hugo. Kimimaro negaría el haber hablado. Cosa que en eso, todos miran donde vino la fuente, y digo fuente de forma literal ya que nos habló a los 4 un contenedor de agua. Creo que debo dejar de usar energía yokai, mi cerebro escucha voces hasta del agua, decía Ken. No, sonará raro, pero esa agua, tiene presencia humana, respondió Touta al fijarse bien en esa fuente. Y no miente, decía el contenedor, y de ahí se forma la parte superior de un peliblanco con dientes filosos y ojos color morado. ¿Quién carajos eres?, decía Ken ladeando la cabeza. Espera, ¿eres un miembro del clan Ozuki? Mei me contó de ese clan que uno de los 7 espadachines de la niebla, era un Ozuki, respondió Touta. Vaya, ¿conoces a Mei-san? Ha pasado años desde que no escucho ese nombre, además de eso, que menciones a mi hermano mayor, decía el sujeto. Un miembro clan de Kiri con la habilidad de volverse literalmente agua, qué raro que Keigenkai, decía Ken. A tu pregunta, es fácil, derrote a Yagura y Mei-san es ahora la nueva Mizukage, respondió Touta a un atónito Ozuki de escuchar esa noticia.
¿Qué? Espera, ¿Yagura fue derrotado? ¿Cómo? Ese maldito dictador que odia las líneas de sangre es putamente casi imposible de vencer, exclama el sujeto en el tanque. Antes de eso, debes saber la verdad, decía Touta serio. Y así, Touta relata lo que realmente pasó con Yagura y que él mismo derrotara en su forma Biju. Dejando perplejos no solo al sujeto del estanque, sino a un Kimimaro y a un Jugo de saber esa verdad. Un Uchiha provocó toda esa pesadilla en mi aldea, la muerte de mi hermano, mi escape, exclama el peliblanco ahora entendiendo todo. Haremos esto, te liberaré, a cambio, de ayudarnos en una encrucijada, claro, y es que vas a pedir cambio, algo que necesites, como parte de un trato, decía Touta proponiendo al sujeto del estanque. Bien, primero, decía sin terminar. ¿Querías esto no? Preguntaría Ken sonriendo y de un pergamino, sacaría del humo la mismísima Kubikiribocho, la espada de Zabuza. ¿Pero qué mierda? ¿De dónde lo sacaste? Exclama el sujeto del estanque. Digamos que hice viajes a la Tierra de las Olas, y las tierras de Kiri para buscar a más gente, pero en fin, ¿cómo te llamas? Pregunta Ken mientras dejaba la espada en el suelo. Suigetsu, respondió ahora con el nombre de Suigetsu. Bien Suigetsu, es hora de ser libre, decía Touta y de un dedo, dispara un rayo de ki, rompiendo el estanque y toda el agua se liberaría de su contenido. Y de ese enorme charco de agua, se formaría una silueta humana, haciendo que se muestre antes todos. Bien, ponte algo de ropa y vámonos, decía Kimimaro en su tono de siempre con Jugo a su lado. A lo que hace caso y va en busca de ropa para empezar su viaje. Momentos después. Estarían volando en el dragón de tinta, yendo a una dirección. Ken, ¿repiten a dónde iremos exactamente? Preguntaría Touta ya que escucho mal al saber a dónde irían. Bien, según mis investigaciones e información de mi invocación, Turbo Abuela, cerca del País del Fuego, existe una zona donde se rumorea que existe algo de gran poder oculto en un volcán inactivo, decía Ken mientras conduce su dragón de tinta. He oído de esos relatos por Orochimaru-sama, mas nadie ha ido ahí por riesgo a que ese volcán despierte, decía Kimimaro. ¿Y qué es lo que lo hace especial en ese lugar? ¿Que el fuego jamás se apaga como el Amaterasu? Preguntaría Touta. Correcto, dicen algunos por ahí que está sellado una entidad antigua capaz de otorgar poderes increíbles a quien ose ingresar por la zona, pero solo es una leyenda, decía Suigetsu con Kubikiribocho en su espalda. Y por algo tu invocación te menciono de ese lugar, respondió Touta. Claro que sí, mocoso, o si no, no diría nada de esta mierda a desinteresados, decía Turbo Abuela apareciendo en la mochila de Ken. Vaya, la gata de la suerte está aquí, no me extraña que nosotros tengamos la mayor suerte en nuestras misiones, al tener el amuleto de la suerte, anciana, respondió Touta al ver a Turbo Abuela. Que sea menos, pero más que nada, les digo esto para cuando regresen ambos, estén listos para ir contra ese hijo de puta, Sukuna, decía Turbo Abuela sería de por qué mando a Ken y Touta a ese lugar. Así es, y antes de atender a ese asunto del bastardo, pienso asesinar a esos ancianos, si se atreven a apuntar a Aira-chan en matar por ser una amenaza para ellos, sin duda ningún dios le va a salvar, ni menos Tengen, respondió Touta serio. Por ahora no es el momento, debemos esperar al momento justo cuando regresemos e ir contra ellos, en el momento que vayan por Masamichi, decía Ken. En eso, verían a lo lejos, el volcán inactivo, indicaban el mapa. Ahí está, decía Touta señalando el volcán. Cosa que en eso, aterrizan, pero al hacerlo, cerca de ellos había una gran puerta japonesa con inscripciones del fuego y símbolos raros. Sin duda es como decía ella, decía Ken al ver el lugar. Así que aquí es, bueno, yo me quedo, decía Suigetsu al ver ese volcán. Lo dices por tu deshidratación, respondió Touta al saber algo de la fisiología de un Ozuki. Así es, por eso los espero aquí, respondió Suigetsu. Igual, no soporto el calor, decía Kimimaro. Me quedaré afuera con los demás, decía Jugo. Puf, llorones de mierda, de seguro están exagerando, decía Turbo Abuela. ¿Qué se le va a hacer? Suigetsu es literalmente un hombre de agua y si se queda en lugares calientes, se evapora y sufriría de deshidratación, aparte Kimimaro y Jugo podrían vigilar afuera para que nadie nos interrumpa, defendería Touta ante esa lógica. Bien, en ese caso entremos, decía Ken mientras tomaba un sello y se lo colocaba en la frente.
Y al activarlo, brillaría en azul. ¿Y eso?, preguntaría Touta. Sello de regulación y temperatura. Este sello ayuda a poder controlar la temperatura del cuerpo en cualquier zona, caliente, fría, decía Ken. Ya veo, en ese caso, vamos, decía Touta para adentrar junto a Ken. Una vez que entraron al volcán, decía de tener cuidado al ser un lugar traicionero. Caminando en el camino que estaba siguiendo. Cuidado, decía Ken moviendo a Touta de un geyser de fuego que se produjo de la nada. Diablos, puedo detectar el ki de alguien, pero no de esto, respondió Touta. Pero en eso, escucharan más, viéndose que más geysers estaban a punto de dispararse. Mocosos idiotas, corran si no seremos chicharrón. Exclama Turbo Abuela del pánico. Lo mismo pasaba con sedosa acrobática, al estar en la mochila de Touta. Mierda. Exclama Touta empezando a correr con toda su velocidad. A la verga. Exclama Ken corriendo. Así Touta y él evadiendo llamaradas, de cualquier parte, parecía un campo de guerra cruzado. Y parecía que al final terminaría rostizados, pero en un momento saltan, evadiendo una potente llamarada de fuego que casi les da, pero de milagro no les pasa nada. Estuvo cerca, decía Ken mientras se secaba el sudor de los nervios. Ese sí, menos mal, decía Touta relajando su pulso de casi quemarse. Cuando parecía que el final estaba cerca, una inmensa llamarada se disparó justo frente a ellos. Sin pensarlo dos veces, Touta y Ken saltaron en el último momento, evitando el ataque por puro milagro. Al aterrizar jadeando, se miraron con alivio, sabiendo que habían estado a segundos de convertirse en cenizas. Pero antes de que pudieran relajarse por completo, ante ellos apareció un altar antiguo, cubierto de inscripciones desconocidas. En su centro, sellada por gruesas cadenas imbuidas con energía espiritual, se encontraba un orbe oscuro que parecía contener algo dentro. Ken y Touta intercambiaron miradas. Habían encontrado algo importante. El lugar donde estaba sellada el cuerpo de un poderoso yokai. En eso, Turbo Abuela saldría de la mochila al ver que pasó lo peor, pero al ver en donde miraban los dos, sus ojos se agrandarían de ver lo que descubrieron. Oh. No puede ser, ¿lo han encontrado?, exclama Turbo Abuela viendo lo que hay de frente. Ya que había un cuerpo humanoide, que está clavado en una roca y que es quemado constantemente y que se volvía a regenerarse. ¿Ese acaso es la fuente del poder que dicen las leyendas?, decía Ken intrigado de ver a ese ser, más el aura de poder que emana. Pero, ese poder que emana, es yokai, ¿no es así, Turbo Abuela, sedosa acrobática?, preguntaría Touta a las dos yokais. Yo, a diferencia de Turbo Grandi, no sé mucho de él, pero su aura es sin dudas aterradora, respondió sedosa acrobática saliendo de la mochila de Touta. Para mi desgracia, sé sobre ese cuerpo vacío y sí, no hay alma, al separarlo de su dueño original, respondió Turbo Abuela seria al reconocer ese cuerpo sin alma. ¿Nos puedes decir quién es él? Ya que por lo visto, sabes de su identidad, decía Touta esperando una respuesta. Y con un suspiro Turbo Abuela les dio su respuesta. Así es, ese cuerpo vacío, de un yokai de los más peligrosos, y que era candidato a ser rey demonio, Akura Uno para abreviar, el rey Akura, respondió Turbo Abuela sobre este yokai. Así, explicando sobre las capacidades de Akura, regeneración, inmortalidad, invulnerabilidad, y cómo era su reinado hace siglos y su inevitable sellado. El silencio reinó sobre todos, al ver de nuevo a ese ser en la horda, ahora sabían lo peligroso que es este sujeto y más, el saber que posee inmortalidad y regeneración, comparándolo con el poder de Sukuna de paso. Así que, ¿este yokai podría darle problemas a Sukuna? Preguntaría Touta de saber que este yokai podía darle pelea al rey de las maldiciones. Ajá, sin duda, si lograses convencerlo sería un gran apoyo contra ese hijo de perra, decía Turbo Abuela. Y dime, ¿crees que él acepte? Sé honesta Turbo Abuela, ¿no puede ser tan desgraciado como él mismo Sukuna o sí? Preguntaría Touta si podía comparar con el bastardo y el en diferentes ideales. Mocoso, ¿acaso no te cabe en la cabeza que era candidato de rey demonio? ¿No será tan cruel o vil como Sukuna? Aún así, ¿crees que yokais así aceptaran en ayudar así de la nada? Decía Turbo Abuela de patitas cruzadas. Solo hay una forma de saberlo, decía Ken viendo a Touta. Alto ahí, si era tan poderoso como para comparar con la fuerza de Sukuna, dime, ¿cómo es que lo derrotaron?
Preguntaría Touta, ya que debieron haber un factor que les dio el chance de derrotar a tal ser. Sabio de los 6 caminos, Decía Turbo Abuela sentándose en una roca de brazos cruzados. Espera. O sea que el portador del Rinnegan hizo el trabajo de sellarlo. Preguntaría Touta. así es, él fue el único humano divino en la tierra que hizo temblar a los espíritus más fuertes, hasta su cuna tiembla de miedo al oír su nombre. Decía Turbo Abuela de esa deidad. Pero, si lo notan, es cuerpo, está vacío, como si su alma no está, respondió Touta. Tal parece que ese sello tuvo como consecuencia separar el alma del cuerpo, así para que los poderes solo quedasen sin la conciencia, como el caso de Turbo Abuela y Okarun, opinaba Ken. No, ahora que recuerdo, una de las habilidades del Rinnegan es de separar el alma de cuerpo. Creo que eso fue lo que hizo Rikudou Sennin al enfrentarse a Akura. Si no puedes destruirlo por fuera, destrúyelo por dentro, respondió Touta su única respuesta. Entonces, ahora que solo está el cuerpo, ¿qué hacer con él?, decía Ken viendo a los demás por una respuesta. Ustedes vinieron y descubrieron el cuerpo del rey Akura, ustedes decidan dejarlo ahí como está, o hagan lo que quieran, es solo un recipiente vacío, decía Turbo Abuela. Oigan, ese cuerpo, cada vez que se quema por esas llamas, se regenera, eso, creo saber cómo aprovechar esto, decía Touta teniendo una idea. Claro, es para evitar que el cuerpo se mueva y reciba una eterna agonía en este volcán, decía Turbo Abuela. Amigo, ¿qué estás pensando?, decía Ken teniendo un presentimiento. Es momento en que tú, Okarun, Aira-chan, Jiji, Unji, Rin-san, no sean los únicos que posean poderes yokai, ya que encontré uno que puede ayudarnos, decía Touta apuntando al cuerpo del rey Akura. Ken quedaría en silencio por unos segundos pero después sonríe. Jejeje, bien, dime que necesitas mi ayuda y lo haré, decía Ken con pincel en mano. Vaya, ahora Aira tendrá algo en común con su pareja, decía Acrobatic. Como sabes, los demás poseen la energía y esencia de un yokai, gracias a los votos vinculantes, pero en vez de eso, vamos a convertir ese cuerpo vacío del rey Akura en energía yokai y sellarlo en mi cuerpo, así tendré las habilidades yokai de Akura, explica Touta de detalle. Entiendo, espera, para hacerlo, vamos a hacer el sello especial para esto, decía Ken tomando su pincel. Momentos después. Se vería a un Touta quieto, pero con un sello en el pecho, y a su alrededor, varios kanjis los cuales formaban líneas que se conectaban con la esfera oscura, mientras Ken seguía haciendo patrones de sellos. ¿Sabes? Menos mal que a Akura le separaron de su cuerpo, decía Touta para tener los poderes de dicho yokai. Sí, porque ni en pedo se pondrá contento el saber dónde estará su cuerpo, aunque eso sí, ¿dónde quedó su alma?, decía Ken pensativo, pero quita eso para después y sigue. Está listo, decía Ken al terminar los kanjis. Listo, así que, señoras, resguardan en caso de salir mal, pediría Touta a las dos yokais, en especial que uno de ellos su suegra. Sí, como sea, terminemos con esto sí, el calor me está afectando, decía Turbo Abuela de forma aburrida. Touta, ni se te ocurra morir, Aira-chan te necesita, para que esos ancianos de mierda, se atrevan a lastimarla, decía sedosa acrobática a su yerno. Lo haré, hazlo, decía Touta. Bien, decía Ken para después, colocar un papel de sello con el símbolo de Buda en este. Viéndose como al ponerlo, el papel se quema y de paso, la barrera del orbe se disuelve, dejando el cuerpo flotante a merced del sello. Poses de manos. Sello celestial, contención yokai, exclama Ken, golpeando su palma en el sello, cosa que se enciende en rojo. Viéndose como marcas de sellos empiezan a moverse, atrapando el cuerpo de Touta como el de Akura, con un destello rojo, empezar a absorber el cuerpo poco a poco, hacia el cuerpo de Touta. Cosa que este último sentía como su cuerpo, sentía como un calor supremo entraba en contacto con su cuerpo interno. Una transfusión de poder del cuerpo del yokai a Touta, cada vez más rápido viéndose el cuerpo empezando a desvanecerse. Y entrando en el sello, como lo fue con Ken al sellar a los yokais más poderosos en su cuerpo. El sello se complementaría y un sello en espiral se haría en el pecho de Touta, acabando así el proceso. Jadeo, así fue, Jadeo, ¿cómo pasaste al, Jadeo, sellar a los otros, Jadeo, yokais? Preguntaría Touta si era la misma sensación que tuvo Ken. Así es, imagínate con 5, decía Ken de forma calmada. En eso, los yokais de Ken, le habla a su mente.
Chico, ¿sabes que esto hará que Akura tenga sus miradas si se entera de lo que hicieron a su cuerpo? Preguntaría Yuki el yokai toro araña. Sí, lo sé, pero es un espíritu sin cuerpo, tendría que buscar algún huésped para poseer si quiere enfrentarse a Touta, decía Ken a sus yokais. Aunque, eso sí, una cosa es él y la otra es su hermano, pensó Ken serio al recordar que Turbo Abuela mencionó algo de un tal Tomoe, hermano de Akura. Cosa que entre los yokais, Kitsune se movería lentamente sin decirle una palabra. Aún así, Akura está sellado en las profundidades del infierno yokai, es imposible que salga de ahí sin cuerpo, ¿no lo crees, Kitsune? Decía el Nue. Sí, aunque Tomoe decidió dejar a Akura, ya que sonara raro, pero Tomoe, el Kitsune blanco, se había enamorado de una humana, respondió Kitsune. Claro, la humana a la cual su hermano asesinó y condujo a una lucha entre ambos, hasta que el Rikudo Sennin apareció y terminó su batalla, decía el Omibozu. Me pregunto qué fue de Tomoe, dicen muchos que desapareció y jamás se le volvió a ver, decía Gasiado Kuro. Por ahora, él no es la prioridad, no hará estragos ya que dejó eso atrás, ahora lo único que es ahora, es volver a Japón y encargarnos de ese bastardo, respondió Gasiado Kuro. Entendido, bien, dime Touta, ¿cómo te sientes? Decía Ken al ver a su amigo después de sellar el cuerpo de Akura dentro de él. En eso, Touta crea una espada de ki y se corta el brazo, lastimándose en el proceso. Pero para asombro de no solo Ken, sino también de Turbo Abuela y Sedosa Acrobática, veían la herida de Touta salir vapor y verían cerrarse rápidamente, viendo que se podía regenerar. Funciona, ahora posees los poderes de ese yokai, decía Ken sorprendido. Así parece, esto será de ayuda, respondió Touta. Oye chico, las puntas de mis patas de araña son inyectadas de un veneno peligroso y mortal, pruébalas con tu amigo, aconsejó Yuki. Bien, decía Ken en eso, viéndose como una pata de araña emerge de su espalda. Touta, probemos esa regeneración con esto, decía Ken apuñalando con esa pata el hombro de Touta. ¡Ay! Avisa con anticipación. Exclama Touta. Y en segundos el cuerpo de Touta se disuelve de la parte superior, dejando solo las piernas con órganos expuestos. Uy, decía Ken sudando al verlo. Pero como antes, se regeneraba poco a poco, hasta volver a tener cabeza y cabello. Felicidades, estás ahora en el club de los yokais, decía Ken a su amigo y sus nuevos poderes. Pero recibiría un patada en la entrepierna, cosa que se retuerce de dolor Ken. Ay, ¿y eso? ¿Por qué? Decía Ken en el suelo con dolor y los ojos en blanco. Por hacer esa estupidez, envenenarme y derretirse, duele ¿sabías? Decía Touta con enojo. Uy, chicos, energía yokai zona entrepierna, rápido, decía Omibozu a los yokais donde curar. Y después de curarse, Ken se levantó. Ahora que tenemos lo que necesitamos, vámonos de aquí, no hay que hacer esperar a los demás afuera, sugeriría Touta. Cosa que eso harían, pero esta vez usando el sello de Irai sin que Ken dejó fuera, para no pasar por el fuego otra vez, y con eso, Ken, Kimimaro, Jugo y Suigetsu, volverían a la aldea de la hoja para reunirse con los demás y entregar el infieme. Además de avisar que Suigetsu, Jugo y Kimimaro se irán con ellos a Japón, además de Fu y Karim. Y claramente Anko quería ir, ya que habló con la joven Uzumaki y debía de aceptar que sea una de las mujeres de Touta y su habilidad en interrogación, sería de ayuda en donde viviría. Cosa que prepararían todo para la partida que sería al día siguiente. Pero, cuando vieron a las personas, tanto Naruto como Rock Lee se pusieron en guardia, sorprendidos e intrigados de volver a ver a Kimimaro después de 2 años que murió, según palabras de Rock Lee. En eso, Ken explica lo que pasó realmente y la razón de su regreso. De paso, Neji conocería a Kimimaro, ya que en parte, son clanes primos al ser descendiente de un solo ancestro. Y con eso, se preparan todos para la partida, aunque digamos que uno de ellos quiso aprovechar. No sin antes, Touta pedirle a Ken un sello de rejuvenecimiento, para una persona en específico. Cosa que Ken lo haría a cambio de un favor de Tsunade, cosa que al hacer el trato, lo cumpliría. El sello, claro para Tsunade, y que pidió Ken a cambio, pues. Una noche de hotel claro, pero, para 4 personas. Viéndose a un Ken recostado en la cama de paso, pero, encima de él, estaría cierta pelirrosada. Y además de eso, a sus laterales, estaría una pelirrubia y otra peliverde a sus lados desnudas.
diablos, ¿cómo es que, no disfrutaba de esto? Decía Sakura quien está encima de Ken. Jejeje, ¿qué pasa Sakura-chan? ¿Es mejor de lo que esperabas? Decía Ken mientras aferraba a la cintura de la pelirrosa. Más, cariño, estoy perdiendo la cabeza. Decía Sakura al estar en trance de la excitación. Jeje, bien, es momento que disfrutes esto, decía Ken atravesando el útero de Sakura al extremo y de paso, soltar su esencia. Ya. Gemini Sakura al sentir la semilla de Ken, dentro de su útero. Bien, además de mejorar cuerpo, espíritu, ya te sientes como mujer, ¿no? Decía Ken mientras acomodaba a su pareja en sus pectorales. Sí, jadeo, mejor que me, jadeo, haya pasado. Respondió Sakura encima de Ken. Sakura, no te lo lleves todo, es mi turno ahora. Decía Ino recuperada. Bien, relégame. Decía Sakura cansada. Ken-kun, Dios, no sabía que así se sentía el verdadero placer. Exclama Ino dando sentones a su amante. Pues aunque no lo crean, tanto a ustedes como a mis parejas de Japón, tengo una resistencia que ni una Jinchuriki puede vencer, decía Ken disfrutando. Eso, lo puedo, notar. Decía Ino con sus sentones y de paso, tocar los abdominales marcados de Ken. Bien, disfrútalos, total es toda la noche nuestra, decía Ken relajándose. Oh, sí, lo voy a gozar mucho. Exclama Ino en lujuria. Dios, ya me imagino a los niños, decía Ken viéndose con los hijos de Ino, Sakura y Fu. Amor, embarázame, date prisa. Exclama Ino al querer que la llene. Y así fue, Ken no se contuvo y decide llenar el útero de la Yamanaka. Con Touta. Bueno, no pensaran que Ken era el único en disfrutar de su momento lemon, ¿no? Pues adivinen, después del regreso de Touta, al parecer Karin le contó a Anko que este tiene una relación también con la Mizukage, parte de la alianza con la hoja. Pero Anko al saber lo que su novio hizo a sus espaldas, lo castigó de la peor forma posible. Y ese era, lemon sin descanso. Viéndose en un hotel de la aldea, una habitación ocupada por Touta y Anko, haciendo el apareamiento sin descanso, mientras Anko daba sentones a su pareja. Esto, es lo, que te mereces por, estar haciéndolo con mujeres, como la Mizukage, así que asume, el castigo. Decía Anko aumentando la velocidad de sus sentones sin querer parar. Cosa que le gustaba a Touta. Así, sentándose la agarra de su cintura para seguir y de paso chupar uno de sus pechos. Oh sí, cariño, sigue moviendo esas caderas más rápido, decía Anko con la lengua suelta y sus pupilas de corazón. Touta seguiría con las estocadas y también disfrutando de los pechos grandes y suaves de Anko, queriendo embarazarla de una vez. Ese sería Touta chupando los pechos de su mujer. Sí, eso, chúpalos, saca mi leche materna y alimentate mi amado esposo. Exclama Anko del puro placer. Cosa que haría, chupaba más fuerte los pechos de su mujer y luego sentiría que se viene, así, sin avisar, se aferra de la cintura de Anko y de un gruñido, se viene dentro de su mujer. ¡Kiara, Dios, tan caliente y delicioso oro! Exclama Anko expulsando baba de la comisura de su boca, disfrutando esta sensación. Y se ve en la intimidad de Anko, revolcarse de mucha semilla de Touta. En eso, Karin aparece, junto a Tsunade que se puso roja al ver a Touta desnudo y junto a Anko. Oh cariño, adivina quiénes vinieron a darte un castigo también. Decía Karin de forma coqueta, quitándose la bata morada que cubría su cuerpo, dejándola al descubierto su piel pálida y sexys curvas. ¡Oh rayos, no creí que haría todos juntos! Decía Tsunade al verlos sin ropa. Y sin poder reaccionar, Karin y Anko, de un parpadeo, se les quitaría su ropa, exponiendo su desnudez. Así, Touta se acerca a las demás. Bien, si estamos con esas, Touta-kun, espero que tu pelvis pueda aguantar este cuerpazo que esta noche será tuyo. Decía Tsunade moviendo sus caderas de forma sensual acercándose a Touta. No te preocupes, me puedo recuperar rápidamente, decía Touta besando a Tsunade. Momentos después. Se vería a 3 mujeres satisfechas en la cama, Karin, Tsunade y además Anko, disfrutando esa noche de placer. Pero Touta, bueno, una cosa es regenerarse y otra es el daño recibido. Ya que literalmente las 3 dejarían seco a nuestro reencarnado al punto de parecer casi momia.
pero en segundos, se estaba restaurando, gracias a la fortaleza de Akura. ¿Sabes? Ese nuevo poder que mencionaste de recuperación es sin dudas beneficioso, cariño. Decía Tsunade estando encima de Touta, para empezar a dar sentones. Sí, pero ahora es mi turno, decía Touta moviéndose, estando en la posición del misionero. Empezando a dar estocadas a su mujer. Mierda, se siente rico, Tsunade, decía Touta y aprovechando, chupa los enormes melones de la Senju. Oh sí, mueve las caderas, aprieta mis nalgas, pediría Tsunade soltando su lengua, ya que ahora, se sentía verdaderamente una mujer que aprovecha a Oa de su juventud. Cosa que haría, se movería más rápido y apretaba sus nalgas cremosas y suaves, y a la vez, chupar sus pechos, sin duda que Jiraiya sentiría envidia de haber reclamado a esta mujer. Touta seguía chupando ambos pechos de Tsunade. Oh, así que te gustan mis pechos, pues está bien, sigue chupando amor, decía Tsunade disfrutando el lemón. Y así seguía con esas estocadas y los gemidos de Tsunade, hasta que de última estocada, entra en el útero de su nueva mujer y la llenaría con su semilla. Kiara, esta cantidad lo siento, estoy siendo fertilizada, grita Tsunade de placer sintiendo como su intimidad empezaba a fertilizarse por la semilla de Touta en su vientre. Y sentía aún, Touta quería seguir llenándola, su vientre se hinchaba de a poco, con la cantidad que le llevaba. Al dejar a Tsunade con su intimidad derramar su semilla, veía que lo disfrutó y después fue por Karin y sin dudar le dio una estocada a la Uzumaki y empezaría a moverse salvajemente. Oh sí, cariño, muévete, es mi turno de sentirme complacida y amada, por favor, no te detengas, exclama Karin. Claro que sí, hoy, te ayudo a restaurar el clan Uzumaki, decía Touta dando estocadas para más placer de Karin. Al día siguiente. Ya sería el día de partir de los protas de vuelta a Japón, con Touta y Ken avisando de esto a sus parejas de Konoha como a las de Japón. Nota. Antes de regresar a Konoha, revivieron a Pakura y acordaron en reunirse en otro lugar, fin de nota. Pero parece que Ken disfrutó la noche con Sakura, Ino y Fu, ya que aún dormido no dejaba de moverse. ZZZ, decía Ken mientras dormía, dando estocadas suaves al útero de Sakura quien estaba abajo. Amor, ¿estás, despierto? Preguntaría Sakura al sentir que Ken despertó y por más. Jeje, sí cariño, decía Ken con amor besando a Sakura, pero aún seguía moviéndose. Veo que, ¿quieres el matutino, no? Decía Sakura al recibir estocadas. Pues ¿por qué no? Fue ayer recibió más veces y te quejaste de tener poco, así que, ¿por qué no aprietas más mientras te concebiré a nuestro hijo? Decía Ken apareándose. Así que, quedar embarazada, bien, hazlo. Decía Sakura al ver que será fertilizado por su pareja. Cariño, vamos, concibe a nuestra hija, Sarada, decía Ken moviéndose más brusco. Hazlo, lléname, embarázame. Exclama Sakura al ser fertilizado. Aquí va, exclama Ken disparando la esencia más caliente, con la cantidad necesaria para que Sakura pudiese concebir. Ya. Esto, fertilizada. Estoy embarazada. Exclama Sakura con su lengua suelta y sus ojos de corazones. Uf, bien, ya tienes a nuestra hija en tu vientre para desarrollarse, ahora, ya un desayuno rápido, decía Ken. Mientras en eso se acomodaba, tomando de los pechos de Sakura, Ino y Fu, empezando a amantar de los tres. Veo que estamos muy hambrientos, bien, pero no dañes nuestros pechos, decía Ino al ver que chupaba con ganas sus pechos. Horas después. Se vería a Touta estar con equipamiento y algunas cosas para llevar a Japón de recuerdo, al paso que Karin y Furu tenían sus cosas empacadas en pergaminos, ahí reunidos, estaría tanto el equipo que acompañó a Ken y Touta en sus misiones. Bien, gracias por la hospitalidad, pero recuerden, esto no es su adiós, esto es un hasta luego, decía Touta con una sonrisa. Así es, no olviden que aquí también tenemos familia por la cual volver, decía Ken sonriendo. Suspiro, odio las despedidas, pero a la vez, sabemos que es un hasta pronto, decía Furu subiendo al dragón de tinta. Así es, aparte, primo, sigue con el legado de nuestro clan, decía Karin a Naruto. Y no olvides, en seguir tu instinto Kid, decía Ken.
Jejeje, lo tendré en cuenta, prima, Ken-san, de verdad gracias por todo y de saber finalmente quién soy, decía Naruto algo triste por la partida de los tres. Y una cosa más, si por casualidad, Konoha o las naciones elementales están en peligro, no duden en llamarnos, sin duda acudiremos cuando puedan, decía Touta. Así es, ahora que saben de nosotros gracias a ese rubio perdedor del arte, deberemos estar alertas también, decía Ken. Si es así, te entregamos este dispositivo de comunicación, decía Tsunade entregando a Touta. Además de eso, Naruto, un consejo, para la chica Hyuga, no le rompas el corazón y habla con ella, y en cuanto a Kakashi y Jiraiya, no caguen más su relación con Naruto ya que a lo que me concierne, son familia. Cosa que Naruto asiente en confirmación. Y antes de irse, Ken crea 2 clones de sombras, comando a Ino y Sakura y besándolas ahí mismo. Mua, te vamos a extrañar mucho, Ken-kun, decía Sakura. Pero eran vistos por todos, Sakura e Ino, besándose con Ken. Les dije, vendré a visitarlas igual con las demás, además, Sakura, Ino, ¿recuerdan el entrenamiento que hacer con pervertidos? Decía Ken viendo a Jiraiya sacando lápiz. Claro, ya que si eso hace, le romperé los huesos, decía Sakura tronando sus puños. o es mejor romperles la mente para que agonicen en una pesadilla, decía Ino. Cosa que eso mandaría escalofríos y rezaban por la pobre alma que sufriría a manos de estas chicas. Sakura. Ken es tu novio, pero ¿qué hay de Sasuke? Decía Tsunade a su discípula creyendo que lo que vio fue falso. Maestra, comprendí que lo que hacía fue una total pérdida de tiempo, esa obsesión no me traería nada bueno y Ken-kun me abrió los ojos y me ayudó a mejorar, respondió Sakura con la verdad. Suertudo, murmura Naruto. Y así, se despedían todos, viendo volar el dragón de tinta. Y viajando por el cielo hasta Japón, de vuelta a sus hogares. No sin antes, Ken dejar el sello Iraisin para regresar cuando él y Touta quieran. En eso, Touta siente algo. Espera Ken, siento presencia Uzumaki cerca de donde estamos yendo, explica Touta. es verdad, es una presencia Uzumaki, Decía Karima abriendo los ojos. si es así, vayamos a quien le pertenece, Sugeriría Fu. Ken acata la orden de su pareja y desciende hacia la presencia, para averiguar de quién se trataba. Continuará.